Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Y en el episodio de hoy vamos a detenernos una pregunta clave que se la vamos a hacer a Marta Caravantes. Y la pregunta es: ¿cómo comunicar en un mundo cada vez más atravesado por la desigualdad, la sobreinformación y la desconfianza? Pero antes de que nos responda Marta, les voy a contar que ella es periodista, que tiene más de 20 años de experiencia en comunicación social, que fundó Cipo Company, que es una empresa de comunicación social creativa, y es una iniciativa de emprendimiento social que acompaña a proyectos y organizaciones en la construcción de relatos responsables, coherentes, y pone el foco en la comunicación como una herramienta de relación, pero también de escucha y transformación social. Nada más y nada menos, Marta. Muchas gracias, Julia. Gracias por invitarme. Es un placer estar contigo aquí. ¿Cómo se te ocurrió poner en marcha Cipo? Pues mira, yo vengo del mundo del periodismo y de las ONGs. Mi primer trabajo fue como corresponsal en México y me tocó cubrir el alzamiento zapatista, entre otras cosas. Y ahí ya me cuestionaba, la comunicación influye mucho en el relato, en qué visión tiene la gente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Revolución Zapatista, de cuál es la situación de los pueblos indígenas y por qué este alzamiento. Y a partir de ahí, cuando regresé para España, quería hacer del periodismo algo útil, que transformara, que cambiara. Y ahí empecé a trabajar en ONGs. Y años después, ya con más experiencia, pensé, ¿y por qué no creamos una agencia que ayude a las ONGs a comunicar mejor? Con toda la experiencia que ya tenemos, vamos a recogerla, vamos a juntarnos una serie de profesionales y ayudar a las ONGs a hacer campañas, a buscar los mensajes más eficaces para llegar a la gente. Y luego damos muchos cursos de formación, Julia, desde inteligencia artificial en la comunicación de las ONGs hasta creatividad, campañas, cómo hablar en público y en los medios. Pero todo desde el sector social, o sea, es comunicación para el cambio. Esto no es comunicación para vender nada, sino comunicación para transformar. Eso es lo que te quería preguntar, ¿no? La diferencia entre una comunicación que informa, que eso es lo que nos dedicamos normalmente los periodistas, pasa esto, yo se lo cuento y ya está, y la comunicación que transforma. Pues una comunicación que informa, su objetivo es contar cosas. Por ejemplo, yo te puedo decir que 3 millones de niños y niñas mueren al año por causas relacionadas con la desnutrición y estoy informando. Pero eso no quiere decir que esté cambiando algo. La gente que nos escucha puede oír el dato, pero no se implica, no se moviliza o no cuestiona algunas cosas. Comunicar para transformar, el objetivo no es contar algo, sino cambiar algo. Cambiar pensamientos, modos de sentir y sobre todo modos de actuar. Por ejemplo, si Entre Culturas se plantea como uno de sus principios crear una sociedad más hospitalaria con población migrante, tenemos que cambiar algunos pensamientos y también algunas conductas, ¿no? Para que realmente haya un cambio. Y eso es lo que busca la comunicación para transformar, que es todo un reto, como te puedes imaginar, es algo complejo. Muy difícil. Sí, y que tiene detrás mucho conocimiento de muchos profesionales, porque tienes que tener una visión estratégica, unos pasos, ¿no? Una serie de acciones, de canales, de mensajes para lograr ese cambio que te has propuesto y que sabes que no es a corto plazo. ¿Y cómo recibe la sociedad esa comunicación diferente? ¿Realmente habéis podido testar de que es transformadora? El objetivo es que lo sea, pero ¿la realidad cuál es? La realidad es muy diversa, como siempre. Y tenemos parte de éxitos, de todo ese trabajo que se ha hecho durante muchos años, ha conseguido transformar. Por ejemplo, si valoramos cómo ha cambiado España en derechos de algunos colectivos como mujeres, infancia,
cómo hemos superado prejuicios, sobre todo, mira, personas con discapacidad, el tema de la salud mental, que antes era tabú y ahora se puede hablar de ello, ¿no? Todo eso es un trabajo a veces oculto, más invisible, pero que va avanzando. Pero por otro lado también tenemos retrocesos. Vivimos en un mundo donde hay discursos que han puesto en cuestionamiento derechos fundamentales o incluso antidemocráticos que también han calado en la sociedad. Entonces, hay que hacer autocrítica y hay que adaptarse a los nuevos tiempos. No podemos comunicar como hace 10 años. No, la comunicación hoy ha cambiado tanto y tenemos tantos retos que yo creo que tenemos que ser los mejores comunicadores y comunicadoras para intentar revertir esto que está pasando, ¿no? Este retroceso en mentalidades y en la visión de derechos humanos y volver a avanzar. A veces estos proyectos de comunicación no terminan quitando la voz a otras personas, a colectivos, puesto que al final estáis hablando por ellas. Pues es todo lo contrario. La comunicación para transformar no implica ser intermediario de nadie, ni decir te voy a dar voz. No, es recoger su voz de manera auténtica. Antes, hace muchos años, es verdad, las ONGs hacían más de intermediarios, de filtros, pero ahora no. Ahora tenemos unas tecnologías que permiten que esas propias personas graben sus vídeos, sus testimonios, hagan fotos, ¿no? Por ejemplo, en proyectos en determinados países donde hay conflictos, donde hay pobreza. Ellos y ellas mismas son quienes cuentan las cosas, quienes cuentan los relatos, porque también nos demos cuenta desde la comunicación para transformar, desde las ONGs o agencias como la nuestra, que si hacemos de intermediarios estamos recogiendo nuestros propios sesgos mentales, nuestras propias visiones de Europa, occidentales, que no es su visión ni su realidad. Imagínate la realidad de los pueblos indígenas, ¿no? Contarla desde un occidental, cómo cambia a dejar que ellos y ellas cuenten sus relatos. Entonces, esa es una de las esencias de la comunicación para la transformación. Y a mí me gustaría que los medios de comunicación también abrieran más espacios a la voz de la gente, porque tenemos muchos periodistas y muchos expertos o expertas hablando de lo que le pasa a la gente. ¿Qué tal si abrimos micrófonos a niños y niñas que nos cuenten su visión, personas sin hogar, personas que no tienen vivienda? ¿Te acuerdas, Julia, de un programa que se llamaba Tengo una pregunta para usted? Que fue un exitazo porque era la gente la que preguntaba a los candidatos a presidente. Pues yo creo que necesitamos más programas así en los medios de comunicación. Bueno, estás planteando una auténtica revolución. Y acabar un poco con los fundamentos del periodismo, ¿no? Pues es que... Lo que pasa es que, claro, yo creo que el periodismo va por un lado y la comunicación social es otra. Yo no creo que cuando un periodista llega a un lugar y cuenta lo que está viendo, esté quitando la voz. Claro, Quizá sí. Yo creo que las dos comunicaciones deben de ser complementarias. Yo creo que es eso, que hay que sumar las dos visiones, ¿no? No estoy planteando que el periodismo deje de ser ese profesional que recoge la voz, sino que, por ejemplo, en televisión haya programas donde puedan expresarse, ¿no? Imagínate La Sexta Noche o Mañaneros, pues que en vez de llevar a periodistas o a expertos o expertas, lleven directamente a las personas que están viviendo esas situaciones. ¿Cuál es el momento más difícil que has pasado, el proyecto más complicado al que te has tenido que enfrentar? Pues no sabría decirte, porque cada proyecto, todos los proyectos son complejos por esos cambios que nos proponemos, ¿no? Te voy a contar una campaña que hicimos que fue compleja, pero no lo pasé mal. Es decir, yo soy muy optimista, Julia, y entonces, aunque... Bueno, si no lo fueras no estarías metida en esto. Puede ser. Yo creo que sí, que el optimismo es un motor y la comunicación es dura, porque no siempre consigues lo que buscas, ¿no?
Pero una vez nos planteó Educo, la Fundación Educo, que hiciéramos una campaña para que niños y niñas fueran escuchados de verdad por los adultos, porque habían sacado una investigación donde los niños decían, no, oís, pero no escucháis. Entonces era un reto esto, y se nos ocurrió una idea creativa que fue, ¿y si fingimos que niños y niñas han hackeado las redes sociales de los adultos? Buscamos unos 100 cómplices entre entidades, actores, periodistas, escritores, escritoras y gente de todo tipo. Y lo que hicimos fue poner mensajes en nuestras redes de cuenta hackeada, somos el grupo 8,2. Hemos hackeado tus redes para ser escuchados. El grupo 8,2 son los 8,2 millones de niños y niñas y adolescentes que viven en España, ¿no? Y luego desvelábamos que había sido un hackeo ficticio, pero parecía real. Esa acción en redes, que fue, imagínate, laboriosa, conseguir todo esto, todos con los mismos mensajes, los mismos vídeos, para que pareciera real, conseguimos el apoyo del actor Antonio de la Torre, de la escritora Irene Vallejo, de Irene Vallejo, sí, de Irene estupenda. Vallejo, de Isaías Lafuente. Pues de manera orgánica, sin meter ni un solo euro en publicidad, conseguimos 3 millones de impresiones en las redes. Pero además dijimos, ¿y por qué no vamos más allá, más lejos? Vamos a fingir que los niños y niñas hackean un programa de radio, en Radio Nacional. Entonces le hicimos la propuesta a Pepa Fernández en el programa que tenía antes de lunes a viernes, y 2 adolescentes fingían, había unos ruidos a mitad del programa y decían, hemos hackeado vuestro programa, queremos que nos escuchéis. Y Pepa conversaba con ellas y luego desvelaba, ¿no? Fíjate qué cantidad de cosas se pueden hacer de forma creativa utilizando canales convencionales como redes y programas de radio, pero que impactan más, que eso queda en la memoria de la gente. ¿Crees que en estos momentos las redes sociales tienen más poder de persuasión que los medios tradicionales? Depende a qué población, pero desde luego la población joven, sin duda. La población joven no escucha mucho la radio, no lee periódicos tradicionales, entonces sí, tienen mucho poder. Y este es un gran reto también para la comunicación, para la transformación social, porque queremos cambiar estas redes sociales. O sea, estas redes sociales hay que cambiarlas. No puede depender la visibilidad de la información de unos algoritmos que no son transparentes, que no sabemos con qué criterios están dando más visibilidad a un contenido u otro, pero nos lo imaginamos por los resultados. Es decir, discursos de odio, desinformación, bulos, todo esto tiene más visibilidad. El algoritmo lo premia frente a discursos de paz. Hay que cambiarlo. O cambiamos las redes o creamos otras. Pero desde luego, Julia, no podemos seguir así. En crear otras. Por supuesto. ¿Y para cuándo? Ojalá lo supiera. Ahí el idealismo, la verdad que también es un motor, ¿no? Y como decía Galeano, vamos, el horizonte nos hace caminar, la utopía nos hace caminar. Pero fíjate, las redes sociales en manos de qué personas están, y sin ningún filtro, ¿no? Ni ningún control sobre esos contenidos. En parte por eso hemos llegado donde estamos. Así que la ciudadanía tiene el poder, ¿no? Las redes funcionan porque estamos ahí. En algún momento hay que proponer una ruptura. ¿Cuál va a ser la próxima campaña de Cipo? Wow, todavía no lo sé cuál va a ser la próxima campaña. Estamos con varias entidades mirando temas, propuestas, pero fíjate, ahora lo que hemos sacado es un curso que parece muy extraño, un curso de las entidades que se llama del SEO al GEO. Y es que, fíjate, Julia, antes cuando buscábamos en Internet buscábamos con Google y te posicionabas en el buscador, salías más arriba o más abajo si tenías el SEO bien configurado en tu web. Pero ahora la gente busca a través de la inteligencia artificial. Entonces estamos
enseñando a las entidades sociales cómo tienes que cambiar tu web y tus contenidos para aparecer en los resultados de ChatGPT, de Perplexity o de Gemini de Google. Esto ahora es otra historia. Porque si no estamos en los resultados de la IA, imagínate cuando buscan proyectos de educación en el mundo y no sale Entre Culturas, sale, no sé, otra entidad que a lo mejor no trabaja de la misma manera, estamos perdiendo el discurso y las narrativas otra vez. Así que ese ahora es un nuevo reto y ahí andamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta. Han visto lo interesante que es este proyecto de comunicación social y que yo creo que todos tenemos que apoyar. Este proyecto de Marta, que es la fundadora de Cipo, y ojalá tengas mucho éxito, porque tu éxito será el éxito de la sociedad. Muchas gracias, Julia. Y si me permites, quiero acabar con una frase que repetía mucho don Federico Mayor Zaragoza y citaba a Albert Camus y decía: qué pena que pudiendo tanto nos atrevimos a tan poco. Y ahí este es un mensaje para mis compañeros y compañeras de comunicación para el cambio social. Nos tenemos que atrever a mucho. Bueno, tú eres un ejemplo. Muchas gracias. Gracias a ti. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.